Bienvenidos nuevamente, estimados amigos. Llegamos al último tema de esta unidad 3, donde vamos a hablar acerca del juicio oral en segunda instancia. La motivación para estudiar este tema, como ustedes comprenderán, tiene que ver con el derecho a la doble instancia, ¿no? Y de acceso a los recursos. Y además, o sin perjuicio, digamos, de que supone el ejercicio de este derecho importantísimo. En buena cuenta es este juicio en segunda instancia o más propia o con mayor propiedad, eh, la audiencia de segunda instancia es pues, estimados amigos, o se presenta como la posibilidad de cuestionar los errores en los que haya incurrido los jueces, el juez o los jueces en primera instancia y la oportunidad que se nos presenta con la finalidad de obtener un pronunciamiento conforme a nuestras alegaciones, a nuestras pretensiones. En cuanto al trámite procedimental, una vez que se ha emitido sentencia en primera instancia, como ustedes saben bien, esta puede ser recurrida vía recurso de apelación, ¿no? Puede ser recurrida en el mismo acto oral y reservarse el derecho a fundamentar. En este aspecto es importante que tengan en consideración que existe jurisprudencia que vamos a tratar a detalle durante la clase en vivo, que señala que el plazo para la fundamentación del recurso corre desde que hemos sido notificados con la sentencia e incluso con el texto de la sentencia, ¿no? Porque de esa manera, es decir, solamente habiendo revisado el texto íntegro de la resolución, de la sentencia propiamente dicha, es que pues los litigantes están en posición de fundamentar adecuadamente su recurso de apelación. Una vez que se interpone, se corre traslado por el plazo de 5 días, ¿no? Se interpone el recurso de apelación, este recurso de apelación se eleva, ¿no? Se eleva, se admite y se eleva a la segunda instancia y en segunda instancia se corre traslado por el plazo de 5 días y luego de eso se hace un nuevo análisis respecto de la admisibilidad, es decir, se verifica que el recurso cumpla con los requisitos de admisibilidad y haya estado bien admitido. Una vez que se admite formalmente el recurso, se señala una fecha para la audiencia de apelación. Dentro de los requisitos de admisibilidad tenemos, en primer lugar, muy importante, que el recurso haya sido interpuesto por un sujeto legitimado, es decir, por aquella parte que haya sido afectada o que haya resultado algún agravio en su contra como consecuencia de la resolución, en este caso la sentencia impugnada. Y como ustedes saben bien, tratándose del imputado, tiene legitimidad también en virtud a lo señalado en el Código Procesal Penal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene legitimidad para impugnar en su representación el abogado defensor. Dos, tiene que interponerse dentro del plazo. Ustedes saben bien que el código regula distintos plazos dependiendo del tipo de resolución que vamos a impugnar. Cuando se trata de autos es de 3 días y cuando se trata de sentencias es de 5 días. Otro de los requisitos de admisibilidad tiene que ver con la fundamentación, es decir, con todas aquellas alegaciones o con la fundamentación de todas aquellas alegaciones en las cuales se apara nuestro recurso. Y acá es bien importante, además, doctores, hacer hincapié en que tenemos que hacer referencia expresa a los agravios que nos causa la resolución impugnada. Y no solamente me estoy refiriendo a la fundamentación, que esta fundamentación tiene que abarcar tanto los aspectos de hecho como de derecho, sino también en el desarrollo
de los fundamentos de derecho es que nosotros debemos de precisar cuáles son los agravios, es decir, cuáles son aquellos derechos conculcados o que desde nuestro punto de vista se han visto vulnerados como consecuencia de la sentencia. Y finalmente, bien importante también, que precisen cuál es su pretensión concreta, si es una pretensión nulificante, revocatoria. Además, muy importante, y eso lo vamos a revisar con detalle en las clases en vivo, que planteen de manera ordenada las pretensiones, porque pueden tener una pretensión, por ejemplo, pueden tener una pretensión principal y una pretensión subordinada a la pretensión principal. Entonces es muy importante que tengan esos aspectos en cuenta, porque además recuerden, estimados amigos, que la decisión del juzgador en segunda instancia va a principalmente circunscribirse a aquellos aspectos que nosotros hemos cuestionado por el principio que ustedes saben bien, en función al cual los órganos de revisión no pueden pronunciarse más allá de aquellos de los agravios expresados por el apelante, es decir, no pueden escapar del ámbito del recurso que en este caso del recurso de apelación que se interpone contra una sentencia de primera instancia. Entonces, bien importante, doctores, que desarrollen de manera prolija los fundamentos, pero además que precisen cuáles son las pretensiones concretas que ustedes tienen al momento de interponer ese recurso. Como hemos señalado y se puede ver en esta lámina, la línea de tiempo se corre traslado del recurso por el plazo de 5 días, se verifican los requisitos de admisibilidad y una vez verificados tales requisitos, se señala una fecha para la realización de la audiencia de apelación. Ahora bien, un aspecto importante en materia de apelación de sentencias tiene que ver con la admisión de nuevos medios de prueba o de prueba inadmitida o indebidamente denegada en la primera instancia y con la valoración probatoria. Lo primero que tenemos que hacer referencia es a la llamada prueba nueva, ¿no es cierto? En segunda instancia se puede admitir prueba nueva y entendemos como prueba nueva o se debe entender como prueba nueva aquella que la parte que la ofrece desconocía de su existencia o que habiendo conocido su existencia se encontraba imposibilitada de ofrecer ese medio de prueba. Entonces, ese tipo de pruebas que encajan en alguno de estos dos supuestos de la prueba nueva pueden ser admitidos, actuados y valorados en segunda instancia. Otro tipo de prueba que puede ser admitido en segunda instancia es la prueba indebidamente denegadas, ¿no? Pruebas que fueron debidamente ofrecidas, oportunamente ofrecidas en primera instancia, pero que fueron denegadas porque el juzgado, el juez de primera instancia consideró que no cumplían con alguno de los requisitos que rigen en materia de admisibilidad, es decir, no era pertinente, conducente o útil. Si ustedes hicieron reserva al momento de que se inadmitió esa prueba en primera instancia, pueden volver a ofrecerla para que en segunda instancia se analice si efectivamente fue correcta o indebidamente, o más bien se trata de una inadmisión indebida de estas pruebas y se ordene su admisión o se disponga que sean admitidas en segunda instancia para que sean valoradas y luego, perdón, para que sean actuadas y luego en su oportunidad valoradas al momento de que se tome la decisión de segunda instancia, no se emita las sentencias de segunda instancia. Y un tercer supuesto son aquellas pruebas que fueron admitidas en primera instancia, pero que no fueron practicadas, ¿no? Es decir, fueron pruebas que se admitieron porque
se consideró que eran pertinentes, conducentes y útiles, pero por alguna razón ajena, evidentemente, a la parte que ofreció esa prueba, este medio de prueba no se actuó. Este tipo de pruebas también pueden ser admitidos en segunda instancia y actuados para su posterior valoración al momento de emitir sentencia en segunda instancia. Ahora bien, en cuanto a la audiencia propiamente dicha, el trámite básicamente consta de tres partes, ¿no? La presentación de motivos, donde las partes recurrentes ratifican los motivos de su apelación y fundamentan, hacen unos alegatos, ¿no? Tienen oportunidad de alegar cuáles son las razones en las cuales fundamentan su recurso de apelación, estos fundamentos de hecho y de derecho que les había comentado, y hacen referencia expresa a los agravios, es decir, a cuáles son los derechos que la sentencia en primera instancia habría vulnerado. Luego, si hay prueba que actuar en segunda instancia, prueba que fue admitida, se da la actuación probatoria, pueden ser declaraciones testimoniales, oralización de documentos o declaraciones, por ejemplo, periciales. Y finalmente, una vez terminado el debate probatorio, si es que lo hubiera, se pasa a las alegaciones finales, ¿no? Es decir, a los argumentos ya de cierre, ¿no? A los alegatos de clausura de este proceso o esta audiencia, mejor dicho, de segunda instancia. Una vez escuchados los alegatos o las alegaciones finales, la causa queda al voto, ¿no? Para que se emita la sentencia de vista, ¿no? La sentencia de segunda instancia, llamada sentencia de vista también. El plazo para la deliberación es de 10 días. Los votos necesarios para hacer sentencia son dos. En segunda instancia, como ustedes saben bien, están conformados por órganos colegiados de 3 magistrados y se requiere el voto de 2 de ellos, es decir, voto en mayoría, para que haya sentencia y se pueda tomar una decisión. Y los efectos de la sentencia pueden ser nulificantes, es decir, declarar nula la sentencia de primera instancia o incluso el juicio oral de primera instancia, confirmar la sentencia de primera instancia o revocarla, ¿correcto? Es decir, amparar el recurso de aclarar fundado el recurso de apelación y revocar la decisión que se tomó en primera instancia. Como les decía, son 3 decisiones que pueden tomarse en segunda instancia y que van a depender mucho, como les dije hace un momento, de lo que hayamos pedido, de cuáles son nuestras pretensiones. Puede ordenar la nulidad de la sentencia o incluso del juicio oral, ¿correcto? Y esto sucede cuando se comete o se detecta un error procesal insubsaneable o la vulneración del contenido esencial de un derecho fundamental. Se puede confirmar la sentencia de primera instancia, ¿no? Y esto se produce cuando se confirma la sentencia en todos sus extremos, la decisión de primera instancia, o se puede revocar, es decir, se deja sin efecto lo resuelto por el juez de primera instancia, el juez o los jueces, dependiendo si era un juzgado unipersonal o colegiado, y se toma una decisión conforme, ¿no? O una decisión que acoge la pretensión revocatoria de la parte apelante. Ahora, también, como les decía, uno podría tener como pretensión principal una pretensión revocatoria, ¿no? Del tipo de solicito que se revoque la sentencia que condena a mi patrocinado por el delito X a X años de pena privativa de la libertad y se le absuelva de la acusación fiscal, por ejemplo. Pero uno también podría tener una pretensión subordinada, es decir, en el supuesto de que no se ampare nuestra pretensión revocatoria para que se absuelva a la persona a la que tú defiendes, patrocinas, puedes tener una pretensión subordinada nulificante, en virtud a la cual solicitas que si no se acoge tu pretensión principal revocatoria, se declare, por ejemplo, nula la sentencia de primera instancia
por ejemplo, por un defecto de motivación, es decir, la vulneración del derecho fundamental a la motivación, o porque, por ejemplo, hubo una afectación flagrante al derecho de defensa durante el juicio oral y solicitas que se declare nulo el juicio oral y se retrotraiga la causa para que, a primera instancia, para que se realice un nuevo juicio oral y se emita una nueva sentencia. Los vicios en los que puede incurrir una sentencia, estimados amigos, son los famosos vicios improcedendo o injudicando. Los vicios improcedendo tienen que ver con errores procesales, ¿no? Que pueden generar indefensión, es decir, que suponen la nulidad o acarrean la nulidad de todo lo que todo lo que se haya actuado hasta el momento en el que se haya incurrido en este error, ¿correcto? Es decir, del acto procesal afectado con nulidad y de todos aquellos actos que dependan de él. Y los vicios injudicando tienen que ver con los errores en la aplicación de la ley o en la valoración de la prueba por parte del juez de primera instancia. Bien, estimados amigos, con esto damos por finalizada este segundo tema de la unidad 3 y me despido de ustedes pues esperando ansiosamente poder encontrarnos en las clases sincrónicas, ¿no? En las clases virtuales sincrónicas que vamos a tener en las cuales vamos a desarrollar pues con bastante más profundidad los temas que hemos desarrollado de manera muy resumida o lo más resumido que se ha podido durante estas presentaciones, estos videos que como bien saben tienen que revisar antes de las clases correspondientes. Les mando un fuerte abrazo y espero que nos podamos ver pronto.